Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Tengan una cordial bienvenida para este estudio que vamos a tener esta tarde. Es la continuación del libro de Filipenses. Con nosotros tenemos al hermano Sebastián, que siempre está aquí con nosotros para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios. Hermano. Amén, amén. Bienvenido, hermano Sebastián. Gracias, hermano. Al hermano Gerardo también, lo tenemos aquí, muy amable, que ha venido a acompañarnos para que entre todos podamos discernir entre todos para tener un mejor entendimiento de lo que el Señor nos quiere decir esta tarde. Sean todos bienvenidos, hermanos, y la lección de ahora se llama La devoción altruista de Pablo hacia Cristo. Ya nosotros en la lección anterior habíamos estudiado la carta a los filipenses, porque de eso se trata, del libro de Filipenses. La carta de los filipenses fue escrita por Pablo desde la prisión y es una carta de amor para todos los hermanos de Filipo. Los filipenses fueron para Pablo unos hermanos muy buenos, unos hermanos muy entregados. Por eso es que solo les habla del amor, de agradecimiento y les habla de cuánto ellos se interesan por él mismo. Cuando nos recordamos que le mandaban ayuda, le mandaron una ayuda con el hermano que se llama ¿cómo se llama, hermano? Epafrodito. El hermano Epafrodito fue el que le llevaba todos el correo al hermano Pablo y era un hermano muy entregado a las cosas de Dios. Y por eso es que se nombra en la lección anterior. Hermanos, la lección anterior tiene que ver cómo Pablo y Silas llegaron a predicar a Filipos. Y hubo un grupo de personas que escucharon su palabra y en una de ellas era Lidia, que se convirtió, que escuchó, fue tocada por el Espíritu Santo y ella se bautizó. Pero al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, como ya sabemos que Satanás siempre pone la contraparte, entonces se ve a la persona que está tomada por Satanás, que es la pitonisa, y ella trata de destruir la obra que Pablo y Silas están haciendo, como siempre, y eso produjo el encarcelamiento de Pablo. Por eso es que Pablo desde la cárcel escribe la carta a los filipenses. Ahora, esta tarde vamos a continuar con la lección número 4, y dice la devoción altruista de Pablo. Altruista quiere decir alguien que se entrega por total, sin condiciones. Así es que a pesar de todas las vicisitudes que Pablo tuvo, él no se detuvo. Y de eso se trata el estudio de esta tarde. Y esperamos que sea de gran beneficio para todos ustedes y para nosotros también. Ahora vamos a comenzar con el hermano aquí presente, Sebastián. El hermano Sebas. Ok, hermano, ¿qué deseaba Pablo que los filipenses entendieran? Nuestro estudio tiene que ver ahora, hoy en día. Antes que nada, buenas tardes, queridos amigos y hermanos.
Un saludo de aquí, les deseamos lo mejor en el Señor y que el gozo de nosotros en compartir y convivir con ustedes la experiencia que viviera el apóstol Pablo con la iglesia de los Filipos puede ser el mismo gozo también para ustedes y para nosotros también. ¿Por qué? Porque nos une un mismo espíritu, una misma causa. Nosotros vamos a tener el inicio ahora del versículo 12 al 21, por ahí del capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo habla de la siguiente manera: y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Y es aquí donde se toca al cristiano en pruebas, en dificultades, para que pueda ser copartícipe de las aflicciones que el Señor Jesús hubiese padecido en un tiempo. Y el mismo Espíritu que capacitó al Señor Jesús, capacitó a los apóstoles también. Está capacitando una iglesia hoy en día, y si nosotros nos entregamos al Señor de todo nuestro corazón, aunque las luchas parezcan difíciles, con Cristo podremos ganar. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ver una segunda cita más que está en 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Sí, esa es. 2 Corintios 1, 8 al 14. Dice lo siguiente: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Verso 11: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Verso 12: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Versículo 13: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Y el versículo 14, que es el último, ¿no? El verso 14: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para que el día del Señor, es decir, como para el día del Señor Jesús. Bien, ahí podemos tener nosotros que toda aparente desgracia o miseria que le toque enfrentar a un discípulo o a un siervo de Dios hoy en día, no debemos de tener dudas nosotros, porque tenemos que ser puestos a prueba. ¿Por qué razón? Porque hay un espíritu que nos une. Amén. Y comienza por medio de la oración, como habíamos estado viendo en el versículo 9. Amén. De la cita que leímos, que todos en unidad nos mantengamos orando los unos por los otros. Amén. Para que la causa de Dios
salga triunfante. Amén. Amén. Y Gloria a eso Dios. es lo que hicieron los hermanos de Filipo. Sí. Estaban orando, ya Pablo ni se los mencionó porque ya sabían que estaban orando por él, porque él ya los conocía. Por eso estaba tan agradecido Pablo con los hermanos de Filipo. Hermano Gerardo, ¿usted tiene algún Yo comentario? creo que ya lo dijeron ustedes todo. Miramos a una persona que a pesar de los problemas que el diablo le ponía al frente, él no desistió, siempre siguió adelante. Y yo creo que el amor de nosotros hacia Jesús es lo que nos debe de impulsar para seguir adelante. Amén. Así como Pablo lo hizo, nosotros también. Muchas veces creemos que el cristiano nunca va a padecer de nada, pero es el que más sufre. Pero dice un versículo o un canto, dice, si sufrimos aquí, gozaremos allá. Gozaremos allá. Así es de Amén. que, pues Amén. sigamos adelante, que venga lo que venga, sigamos adelante, porque nos espera la vida eterna. Amén, amén. Voy a leer un comentario Lea. pequeño aquí. Dice de que las cosas concernientes a mí, dice Pablo en el versículo. Pablo se refiere a sus asuntos. Esta declaración sugiere que los filipenses habían expresado preocupación, ya que no sabían cómo terminarían las vicisitudes del apóstol, tanto en lo que concernía a su persona como al progreso del evangelio. Pablo se apresura a asegurar a los filipenses que el resultado de su prisión había sido bueno y no perjudicial. Era la voluntad de nuestro Dios, que lo permitió, y de allí sale que se difunde el evangelio, Así ¿verdad? es. Y dice, Ajá. quería que entendieran que en la providencia de Dios sus pruebas estaban siendo usadas para provecho de la predicación del evangelio. Como sucede con frecuencia, la ira de los hombres produce gloria para Dios. Amén. Amén. Hay algo que quiero yo enfatizar también, y es que la gente se pregunta, ¿no? El que tiene el acto de justicia en el corazón. El hecho de que un inocente tenga que padecer injustamente, aunque esa persona no tenga nadie que lo defienda. Por el contrario, la mayoría, al oír hablar de las cosas de Dios, o en su mayoría, cuando la mayoría de las personas ve a un cristiano portar una Biblia, entra un espíritu de repelencia y no quieren contactar a aquella persona, buscarán la manera cómo evitarlo. Más sin embargo, cuando nosotros éramos así y ahora nos gozamos en esto, el mismo espíritu nos concientiza y dice, qué ciego estaba yo. Cuando un cristiano lo único que quiere es mi favor, que todo vaya para bien en mi vida y que me pueda ir bien. Entonces, las personas que ven las cosas por el lado bueno, pues muchas veces quisieran ayudar. ¿Por qué? Porque tienen una lucha de una fuerza interior que los conmueve para querer ayudar. Mas sin embargo, cuando los magistrados del poder civil y conducen también el control de los poderes religiosos, aunque una persona de la sociedad quiera ayudar, es muy poco lo que puede ayudar. Nosotros vamos a ver qué nos dice el Salmo 76, versículo 10. Salmo 76, versículo 10, nos dice, nos da un consejo de esperanza. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Amén. ¿Por qué? Porque la misma introducción del texto, versículo 12 del capítulo 1 de Filipenses, entra de la mera llegada que hace el apóstol Pablo, especifica y se da cuenta que lo que él ha sido martirizado ha sido para el bien de la obra de Dios. Quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del evangelio. Y nosotros no seremos la excepción. Y veamos lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 da una cita bien clarita
Y les dice a ustedes y me dice a mí que no tenemos por qué preocuparnos. Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a que Dios, aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme el propósito son llamados. Hermano, ¿cree usted que si Dios permite que esté padeciendo en un problema, qué sé yo, de trabajo, de hogar, usted, que solo usted lo conoce, y su familia inmediata, ni lo quiere ventilar usted a la iglesia, pero usted se refugia en el Señor por medio de la oración? Amén. ¿Cree usted que Amén. Dios le está oyendo y se está fijando? Sí, me está oyendo, hermano, y a veces llega, pasa más tiempo de lo que uno quisiera, ¿verdad? Uno quisiera que el problema se resolviera así, pero el Señor sabe cómo lo hace. Nomás, eso es lo que yo quería decir. La fe que tenía Pablo, a pesar de tantos problemas que le sucedían, el encarcelamiento y todo eso, que eso es lo que vamos a leer en los siguientes versículos. Así es. Vamos a leer, hermano, en La segunda. Filipenses 13 y 14. ¿Qué es lo que nos dice en esos versículos? Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 1, los versículos 13 y 14. Dice: porque de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el porterío y a todos, Pretorio. pues, a todos los demás. Ahora el 14, versículo 14. Y a la mayoría de los hermanos, comprobando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, Pablo nos está diciendo aquí que el problema de su encarcelamiento era por predicar la palabra. Así era. Entonces, qué ironía, ¿no? Ahora miramos aquel Pablo que usó el poder también para encarcelar. Y ahora el poder lo persigue para callarlo, porque no quieren que se predique la palabra. Así es. Hay un versículo aquí en Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, no nos debe de nosotros como cristianos, sabemos que padecemos muchas cosas por predicar la palabra de Dios. Así es. Pero dice Jesús aquí en Mateo 10, 28 que no tengamos temor al que mata el cuerpo, sino más bien tengamos temor a aquel que puede matar el cuerpo y el alma, Así que es Dios. Que solamente El Dios. ser humano va a usar muchas cosas para callar al cristiano, intimidar, pero nosotros no debemos de tener temor, debemos de seguir predicando la palabra de Dios, así como Pablo la predicaba. Él es un ejemplo a seguir. Claro, el ejemplo a seguir es Cristo, pero también Pablo es un ejemplo a seguir, porque él le pasaron muchas cosas y todo lo que le pasó no lo hicieron desistir de predicar la palabra de Dios. Así es, hermano. ¿Tiene otro comentario, hermano? No, Del está capítulo bien. 13 y 14. Del versículo 13 y 14 De Filipenses. Filipenses 1. Ya, yo quería leerles una nota que está en el Conflicto de los Siglos, bajo el capítulo 2, que es la fe de los mártires. Revelan en la página 43, dice: estas persecuciones, 43.2, estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, este es otro periodo de tiempo, el apóstol Pablo enfrentó, cerca del tiempo del martirio de San Pablo. O sea, desde el mero inicio que el apóstol empieza a predicar, al pobre solo lo persiguen
tortura, azote, apedreamiento, aislamiento. Entonces, leemos allí, dice, martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. Hambres, o sea, si la sociedad padecía hambre en ese tiempo, algún tipo como la peste negra, terremotos, como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por un vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio. Estamos hablando de una teocracia. Una teocracia es la que domina el poder político y representa un sistema de iglesia también. Enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Imagínense ustedes que este tipo de discípulos haciendo grandes milagros, y por hacer los milagros, por devolver la vista, por devolver la condición física, por esa causa eran azotados. Yo me pregunto, ¿qué le pasa al mundo? ¿Que no ve con los ojos las obras? Y seguimos diciendo un poquito más adelante, una nota más, allá en el 44.2, en las persecuciones más escarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe. Es cierto, perdieron su vida, pero su fe la mantuvieron sin mancha. ¿Qué condición no espera Dios de cada uno de los llamados, ¿no? Que se mantenga la persona sin tacha. Sin tacha. No importa que te derramen la sangre, no importa que muera, así te quiero, dice Dios, porque es así el tipo de carácter que se requiere para vivir en el cielo. Amén. Triste. Y leyendo yo en los versículos de Filipenses, encontré un ejemplo de Daniel. A Daniel cuando lo meten en el pozo de los leones. Era un hombre, como dice usted, sin tacha. Y Dios lo tenía ahí porque había un propósito y era para escribir la profecía. Y Dios permitió que lo metieran al pozo de los leones para glorificarse Dios y que se dieran cuenta, primero el rey, que Dios es el que puede hacer y deshacer. Y sacó a Daniel de allí y fue un gran testimonio. Pero Daniel era un hombre, como dice usted, sin tacha, ¿verdad? Exactamente, y a veces la sociedad se pregunta, ¿cómo pudo este hombre o estos hombres tan nobles y buenos venir a parar a la esclavitud? Donde los roces sociales no eran agradables para ellos. Pero el Señor tenía un propósito para ellos. Claro, ellos. pero a ellos la gente que los había conquistado no los miraba bien. Solo cuando Dios se manifestaba por medio de ellos, ahí se ponían cuidado. Algo distinto tiene esto. Y de allí muchos miraron el gran poder de Dios, sí. Y muchos yo creo que creyeron en él, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Permítame, ¿qué otra cosa hace Dios con las persecuciones? Es duro y es triste saber que nosotros somos considerados para esa causa, representarla dignamente, y aún a costa de perder la vida. Pero como dijera el hermano ahí en San Mateo 10, donde dice no tengas el miedo al que mata el cuerpo, sino tener temor al que puede cancelarte el derecho a entrar a la vida eterna. Dice en el punto 45.1 del mismo libro de Conflicto de los Siglos, hablando de los verdugos que azotaban a los cristianos, que por fuerza querían ellos hacerlos creer lo que ellos pretendían, y ellos sabían a quién creían y en quién habían puesto su fe, que era en el Señor. Amén. Dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia.
Este punto yo quiero que lo entendamos. La violencia jamás generará para un credo apóstata. El favor para ellos no lo va a generar. Al contrario, ellos mismos se están estacando. Se están, como quien dice, dando un tiro en el pie. Dice, en vano eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Yo pregunto, ¿funcionaba el maltrato en favor de los verdugos? No, al contrario, ellos mismos se hacían un daño y se lo hacen y lo van a seguir haciéndose. Así no prospera la obra de ellos. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución, o sea, a sus verdugos, ¿no? Atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos de vuestra maldad. Desmenuzarnos, perdón, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Este es lo que yo digo. No podemos leer esta cita al corrido nomás. No. Y yo le puedo decir a cualquiera, de este lado estamos nosotros y está Cristo con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿somos perdedores? No. No somos perdedores, somos ganadores. Y de aquel lado está el diablo con el poder político equivocado, con una agenda malévola, que aún sus mismos soldados, al ver el testimonio, se van a hacer del lado de nosotros, sigue diciendo. Así es, como ocurrió con el carcelero. Más somos cuando derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla, dijo Tertuliano en su apología, en el párrafo 50. Así es que, si piensa el diablo que por ese lado le va a hacer daño a la iglesia, que se olvide que es que más adeptos vienen. ¿Por qué? Porque no funciona ese método. Y permítame leerle un pedacito más. ¿Qué le pasa a los soldados de Satanás? Los padecimientos unían a los cristianos, dice más adelantito, unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir era una constante atestación de la verdad. Óigame, los mismos verdugos estaban atestándose de ver tanto muerto y cómo morían felices. Dice, no puede ser. Aquí los equivocados somos nosotros. Exacto. Y entonces sigue diciendo, estaban atestados de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban, diría yo, el fusil, la espada, su servicio y se alistaban bajo la bandera de Cristo Jesús. Amén. Así es como se vence, hermano. Amén. Con una cachetada enorme, como la que sabe dar Dios. Amén. Y esto es lo bonito de todo esto. Y qué lindo, hermano. Vamos a leer Romanos 8:28. A ver qué nos dice, porque dice de qué es esto prueba. Romanos 8:28. Hermanos. Romanos 8:28 decía que a los que Dios ama,
todas las obras les serán para bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El comentario, la gracia de Dios sostenía a Pablo en su encarcelamiento, habilitándolo para regocijarse en la tribulación. Con fe y convicción escribió a sus hermanos filipenses que su prisión había resultado en el adelantamiento del Evangelio. Y quiero, hermanos, declaró, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermano Gerardo, ¿tiene comentarios? Pues aquí está un versículo aquí en Romanos, mismo capítulo 8, 31. Romanos 8, 31. Vamos a leer la nota número 1 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El observador superficial podría no ver el cumplimiento de esto en el caso de Pablo. El problema es que demasiados al leer el texto piensan solo en el bien egoísta. No se dan cuenta de que todo lo que tienda al avance de la causa de Cristo es bueno. Y cuando uno ha aceptado la voluntad de Dios como la suya y se da cuenta de que Dios está ordenando todos sus caminos, sabe y siente que nada más que bien puede venir a él. Este es el único preventivo seguro de quejarse en el lote y de preocuparse por el futuro. El trato cruel de Pablo en Filipo hubiera sido llamado por algunos lo peor que le podría pasar. Sin embargo, si no hubiera sido por eso, tal vez el carcelero y su familia no habrían escuchado el Evangelio. Obró para el bien del carcelero y luego para el honor de Cristo, y esto fue bueno para el apóstol, que no tenía otra ambición más que honrar a su maestro. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Se nos pone la cita anterior de Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. No sale. Ahorita la vamos. Romanos 8, 31. Ok, lo vamos a leer aquí. Lo vamos a leer aquí en la Biblia, hermanos. Dice, Okay. pues ¿qué diremos esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Es que toda la seguridad que Pablo tenía y esa, se podría decir, esa paciencia que él tenía, Dios se lo había dado a él porque él sabía que Dios estaba con él. Cuando nosotros tenemos esa plena seguridad de que Dios está con nosotros, pueden venir truenos, relámpagos, centellas, y nosotros vamos a estar firmes, no vamos a tener temor, porque sabemos que Dios va a estar con nosotros. Y en el versículo más arriba, en el 28, decía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, Dios puede transformar tal vez lo nublado que nosotros miramos, Dios lo puede transformar en una bendición. Amén. Pero si nosotros confiamos en Dios, y eso fue lo que lo llevó a Pablo a ser un hombre victorioso, y no solamente victorioso, a que otras gentes por medio de él conocieran el mensaje de salvación. Así es, hermano. La fe en nuestro Señor. Vamos a leer en Filipenses 1:15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hermano Sebastián. Siguiendo la nota del conflicto de los siglos, quiero que veamos nosotros lo siguiente. ¿Por qué razón, pues? Después de que el diablo hubo aplicado la fuerza, como habíamos estado leyendo en la cita anterior,
Otros que estaban del lado del diablo se vinieron y se enfilaron en la bandera de Cristo Jesús. Entonces entró otro nuevo método. Vamos a verlo en la página 46.1. Y este es el veneno mortal que padecemos las iglesias hoy en día. La sociedad de afuera que no conoce el Evangelio no entiende. Porque yo le puedo leer, antes de esta cita, le puedo leer esta cita de 1 de Juan 3, 4 y 5. Dice: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él, ese Él es Cristo Jesús, apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no practica el pecado. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, una práctica ya desordenada, ¿no? No tenemos una perfección máxima nosotros, cometemos ciertos errorcitos, pero el continuar practicando un mal nos puede llevar cautivo y hacernos sus esclavos y representaremos mal a Dios. Entonces, leo la cita del 46.1, el conflicto de dos siglos. Siendo que castigar a los cristianos, matarlos, derramar su sangre, decapitarlos, no funcionaba, vea lo que hizo el diablo. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Le jugó la nota opuesta a Dios. Sí. Si el cristiano moría feliz testificando en favor de Dios, a pesar de que el verdugo derramaba su sangre, y ese método, como lo podemos leer en el libro de Romanos 12:17, pero veamos todavía la cita que estamos ahí que ya la pusieron en el sistema. Implantó su bandera en la iglesia cristiana. ¿Con qué fines? Vamos adelante. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Mire qué astucia del diablo para parársele al tú por tú a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado en la mera cara con el testimonio de los cristianos. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Así es que dijo: no más violencia, y desde el año 1798 cesó la violencia para no perseguir más a los cristianos. Y entonces se inventó este método, hermana y hermano Ramírez. Este método sí es mortal dentro de la iglesia, Sí. de la iglesia cristiana. Sí, que ata y amarra a todos los individuos, hasta les llega a poner un bozal, los enmudece para que no puedan hablar la verdad, porque están bien sujetados a un poder económico que los tiene sumergidos. Dice: el gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificio lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Y ahí el detalle: usted puede ver las megas iglesias que le enseñan a la membresía un cristianismo de progreso, de aumentar sus riquezas y ser felices en este mundo, pero no tener una proyección
de que Cristo está pronto en venir, ni proyectar el mensaje de los 3 ángeles. Cualquiera que no conoce este mensaje de los 3 ángeles está revelado en el libro de Apocalipsis 14, versículos 6 hasta el 12. Ahí estriba el mensaje verdadero que Dios ha dado a la iglesia cristiana de este tiempo. Y todos los que no lo estén dando, un espíritu interno los gobierna, los manipula y les ha metido un estupor de miedo y cobardía para que no lo hagan ni hablen. Les puso bozal, hermano. Sí. Y bien marcado que los tiene el diablo. Y miramos cómo esas iglesias están llenas, hermano, porque las normas de Dios las han bajado, al nivel de la sociedad. Exacto. Así es. Porque la sociedad quiere vivir como ellos quieren, entonces las normas de Dios se las han bajado y por eso vemos las iglesias que están llenas, están predicando un mensaje de Dios, un mensaje mediocre que en lugar de ayudar en la vida espiritual a una persona, los están llevando a la perdición. Por eso a todos los que nos están viendo en esta hora a través de, tal vez del internet o se han conectado con el canal, les invitamos a que ustedes sigan el verdadero mensaje de Dios. Como decíamos, hermanos, mire, en todas las iglesias hay hijos sinceros. Claro, claro. Yo dije todo, en la iglesia cristiana, desde que Cristo formó el primer discípulo. Hay hijos sinceros. Y mire, yo he oído el testimonio de un gran pastor, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero Claro. el testimonio de él me tocó mucho, porque él dice que sus padres eran ricos, pero él se había ido de la casa y andaba allá en las montañas y ahí encontró una Biblia. Y dice de que empezó a leer la Biblia y Dios le puso en el corazón ir a visitar las iglesias. Fue a la iglesia que no era adventista, ¿verdad? Fue a una, él entró, le gustó ciertas cosas, pero hay unas cosas que no estaba de acuerdo porque él ya estaba leyendo la palabra de Dios desde el principio y veía cosas que, bueno, pero ellos no hacen lo que está aquí. Y dice que fue a la otra iglesia, fue a varias iglesias y en cada iglesia había un poco de verdad, pero otras partes no se cumplía como la palabra de Dios dice. Y dice que un ángel, y él cuenta la historia porque es muy larga, no la voy a repetir. Dice que un ángel, que él cree que fue un ángel, lo llevó, lo indujo a la iglesia adventista. Y cuando él llegó allí y vio que todo lo que estaba allí, Él lo había estudiado. Él lo había estudiado, dice de que él se gozó mucho. Y desde entonces, él se quedó allí, estudió y ahora es un gran pastor. Quiero yo confortar el pensamiento, el corazón de ustedes con una cita bíblica, cómo el cristiano debe de vivir en este mundo frente a los azotes, a las indiferencias, al aislamiento, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante, habla al corazón de un cristiano, cómo debe de comportarse aún en frente de todo lo difícil que se le parezca, Sí. a costa aún del empleo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo que sigue. Vamos a leer hasta el 21. Versículo 18. Sí. Dice, no paguéis, No, si es, no, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué hermoso, ¿eh? hermoso. Esa es Con la el perla bien, de oro con el bien, el mal. ¿Y que cuántas lleva veces? el cristiano en su corazón a base de pruebas duras y difíciles. En realidad que es solo el Señor lo puede Solamente. pulir a uno, Solamente. ¿verdad? Nadie Porque más. nosotros no hay nada que quiera hacer eso, ¿verdad, hermano? No se puede. Hay que pedir la bendición de Dios. Así es. Bueno, vamos entonces a seguir con Filipenses 1:16. Dice, ¿qué motivos tuvieron aquellos que predicaban por envidia y contienda
Y dice, versículo Filipenses 1:16. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué dice, hermano? Bien, es importante ver de que si el sistema perseguidor dejó de perseguir y dijo, me iré a las iglesias que tienen la línea de Cristo y ahí voy a predicar yo un evangelio también, entre ellos, como quien dice aquí entre nos. Nosotros debemos de ser cuidadosos, estimar a los hermanos, no importa cómo sea, porque todos estamos en un hospital de rehabilitación y este hospital es el hospital del Señor Jesús. Así es. ¿Eh? Sí. Entonces, de toda clase de síndrome padecemos nosotros. Y entonces, no importa cuál sea la causa de cualquier hermano o hermana, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé cordura de conducirnos. Así es, no hermano. ser pie de tropiezo y pedir la bendición de Dios para que nos dé reconocer cuando erremos. Entonces, siendo que iba a poner la bandera dentro del enemigo, veamos las enseñanzas de él nuevamente en esta cita que yo estaba anunciando. Ahora seguimos en la página 46. Más abajo dice: los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana. Note, parte de la fe cristiana, no toda. Ya estamos predicando el evangelio, dice el diablo, dentro de las iglesias cristianas, pero con una mira de traer tradiciones como las que tenían los judíos en aquel tiempo, y les echó a perder el cuadro cuando Cristo los visitó. Y dice, ¿por qué serán la excepción ellos hoy en día? No, los voy a echar a perder, dice el diablo, justo antes que Cristo venga por segunda vez. Y dice, al par que rechazaban otras verdades esenciales, profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Óigame, tener gente en la iglesia no conversa, eso es duro trabajar con ellos. Sí. Es difícil y es una piedrita en el zapato. ¿Y qué tiene que ejercer uno? Paciencia. Paciencia. Y orar a Dios para que ellos lleguen al entendimiento y haya unidad. ¿De quién es la obra entonces? De todos nosotros. No. O de orar. No, la obra que ha metido el diablo con esta enseñanza. Es el diablo trabajando diablo, dentro. sí, Mira, ahí está. claro. Habiendo hecho algunas conexiones, propusieron que los cristianos hicieran suya para que todos pudiesen unirse con el terreno común de la fe en Cristo. Amén. Muy interesante todo esto. Por eso aquí miramos el resultado, hermano, de los que predican. En el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Por eso aquí miramos el resultado. En la iglesia existe todo este problema. Por eso es que hoy en día, yo siempre me preguntaba como anciano de iglesia, yo decía en el pasado, pero ¿por qué a veces los pastores ignoran tantos problemas y a veces solo delegan que el anciano lo arregle, lo trate, lo ayude, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cuántos años de trabajar de ancianos ya están aturdidos con los mismos problemas comunes de iglesia en iglesia donde ellos van? Entonces, le están dando a los ancianos que se adiestren a resolver Pues los sí, problemas. claro. No, y ese es el trabajo de los ancianos también, porque como vimos la clase pasada, ¿verdad? Son escogidos para hacer esta obra. Así es que, hermano, ¿usted tenía algo que leer? Pues aquí lo que me llamaba la atención del versículo 15 que estamos comentando, de que los que predican a Cristo por contienda y envidia, no lo predican porque ellos sienten el amor por Él, sino porque tal vez pueden ver que el predicar a Cristo, ellos pueden lucrar. No les importa la vida espiritual de la persona, sino que, pues, por tal de sacar provecho, ventaja, pues
ahí dejan a la persona que viva como quiera y que haga lo que quiera. Malherida. Así es, pero los que, y miramos la diferencia, los que predican a Cristo por Yo pregunto a usted, hermano por voluntad. Geraldo, yo le pregunto a usted, hermano Geraldo, ¿qué le es más fácil tratar a usted? ¿Con un hermano nuevo que va entrando a la iglesia o con uno que está lisiado? No, hermano, pues es más fácil poder dialogar con una persona nueva que con una persona que ya conoce la doctrina, porque no se dejan ayudar. Guiar por Ayudar, Cristo. No Mira se lo que dejan, es muy dice difícil. Entonces ese problema se lo quieren encajar a usted o a mí. a los dos ¿eh? ustedes. Y entonces, y prestándonos nosotros por ayudarles y todo, no les debemos nada, no sabemos de dónde trae ese problema, pero quiere que usted lo arregle. Hermano, mire lo que dice Léalo, Pablo hermano, aquí. léalo. Dice, Pablo se refiere a dos clases de personas que proclaman el nombre del Salvador. Primero, los que lo hacían por sentir envidia de Pablo. Los que lo hacían por motivos correctos. En ambos casos, Cristo era predicado. Amén, yo tenía esa nota aquí también. Por lo tanto, no es probable que los de la primera clase fueran judaizantes, los cuales Pablo nunca describe así. El apóstol Pablo no menciona la causa de esa rivalidad o competencia. Sin embargo, parece que aún en Roma había un partido que estaba celoso de la influencia de Pablo. Y dice, y los que lo constituían suponían que esa era una buena oportunidad para disminuir la influencia del apóstol y acrecentar la influencia de ellos. Él estaba encarcelado y ellos podían llegar a las masas. Con pretextos aparentemente verdaderos, era fácil insinuar que Pablo tenía planes ambiciosos y que ejercía una influencia indebida. Para beneficiarse a sí mismo, se oponían al apóstol. Hasta puede ser que estuvieran de acuerdo con él en doctrina, pero podrían haber procurado perjudicarlo por enemistad personal. Como esos hombres afirmaban que predicaban a Cristo, es difícil analizar sus motivos. Permítame darle una cita bíblica. Ya vamos a terminar. Sí, estamos a corto tiempo para cerrar. Sí. Vamos a ver una cita bíblica. Esa la podemos dejar para continuarla. En Sí. días del Señor Jesús, como es el Señor Jesús, tenía que negociar con ellos. En Lucas 20:20, hablando la cita que dice el hermano, y que Cristo era predicado también, y con un enorme simulacro. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Los mismos hermanos de iglesia, ¿a quién quieren sacrificar? ¿No es al que comparte la misma fe? Entonces mire el Señor Jesús ahí, caminando entre ellos, asistiendo él como de costumbre a la sinagoga todo el tiempo. Jesús convivía con gente peligrosa, y es que Pablo era la excepción. Pablo dice en su pasaje allí de su sufrimiento, ahí menciona él cuántas veces él ha sido azotado de diferentes maneras y cuántas veces le ha tocado convivir entre falsos hermanos también, y tener el aguante que conllevar la fiesta en paz, como dice el libro que leímos ahorita de Romanos 12:17 en adelante. Llevar la fiesta en paz a cambio de seguir formando parte del grupo que Dios llamó. El libro de San Mateo 22:14 dice lo siguiente. Debemos de tomar en cuenta esta cita. Muchos los llamados, dice la palabra de Dios, Y pocos los Y escogidos. pocos. y pocos los escogidos. Ahí está, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Querido amigo y hermano, con estas palabras en mente queremos decirle y agradecerle que en el mayor de los sentidos deseamos que el Señor bendiga su vida, su alma, y que los sufrimientos de Pablo le ayuden a usted también para prepararse y formar parte de un pueblo que padece al igual que el Señor Jesús, pero que se somete a Él. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Gloria a Dios. regresamos entonces en unos cuantos Que Dios les bendiga. momentos. Amén. Amén. Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis.
Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.